Buenas noches. Bienvenidos a El Archivo de las Leyendas, el podcast donde cada semana desenterramos los relatos más misteriosos del México antiguo y no tan antiguo. Aquellos relatos más misteriosos y los hechos más reveladores del pasado mexicano. Esta vez nuevamente no hablaremos de fantasmas ni de algo parecido, sino de un espectro real, el de la violencia desbordada. En esta ocasión, viajaremos al corazón de la Guerra de la Independencia para revivir uno de los episodios más sangrientos de sus primeros días. La toma de Guanajuato, más en específico, lo que se conoce como la masacre en la Alhóndiga de Granaditas. Este episodio demuestra que cuando la historia se hace desde abajo, desde los sectores subalternos, lo hace con fuerza, lo hace con rabia y a veces con mucho, pero mucho dolor. ¿Qué era la Alhóndiga de Granaditas? ¿Por qué se dio esa masacre? Y, sobre todo, ¿cuáles fueron sus consecuencias para los independentistas? Te invito a quedarte para averiguarlo. Pero antes que nada, un aviso parroquial. Como lo habrán notado, la semana pasada no hubo un capítulo. Les pido una disculpa. Se me complicó un poco el tema de los tiempos y etcétera, pero ya estamos aquí, así que vamos a darle. Y qué mejor que con un tema que nosotros vemos desde la primaria: la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Un acontecimiento que, me acuerdo yo, me lo enseñaban con un tinte muy heroico, donde el pueblo se rebelaba contra los españoles opresores, o más o menos así me lo contaban. En este capítulo veremos que la historia es un poco diferente, pero si se quieren empapar de esta información de mejor manera con una fuente primaria, les recomiendo que busquen la relación de lo acaecido en esta ciudad de Guanajuato desde el día 13 de septiembre hasta el 11 de diciembre de 1810. Ese es el nombre completo del documento. Ahí se los dejo por si este tema les interesa mucho y quieren acercarse a alguna fuente que hable de todo ello. Y bien, sin más por el momento, pasemos a averiguar qué pasó en la Alhóndiga de Granaditas. Así que pónganse cómodos y escuchen con atención. La masacre o la tragedia que se vivió en Guanajuato tiene sus raíces en años previos al estallido insurgente. Pero primero veamos qué era la Alhóndiga de Granaditas. Este lugar había sido mandado a construir en 1796 por el virrey Miguel de Grúa Talamanca. Había sido proyectada por el arquitecto José de Mazo y Ávilas y fue concluida hasta 1809. Su propósito no era ser un lugar de guerra, sino que era servir como almacén de granos para amortiguar las frecuentes crisis alimentarias que se vivía en la región. No obstante, como sabemos, el destino le tenía preparado otro uso: ser un bastión militar, un símbolo del poder colonial y el escenario de una masacre que marcó un antes y un después en la Guerra de Independencia. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo lanzó el famoso Grito de Dolores. Con él se encendió la mecha de un conflicto que mezclaba el anhelo de independencia con el resentimiento social de siglos. Miles de campesinos, indígenas y mestizos se unieron a las filas de Hidalgo, y en su trayecto hacia el Bajío, los insurgentes tomaron San Miguel el Grande y Celaya de una forma un tanto tranquila. Su avance no solo fue militar, sino que también fue simbólico. El pueblo caminaba contra el orden virreinal. Maticemos un poco más esto porque es lo que genera conflictos. No se marchaba en contra de Fernando VII, ni se renegaba de pertenecer a una monarquía.
Recordemos que para ese momento Francia había invadido España. Napoleón había puesto a su hermano Pepe Botellas, el famoso Pepe Botellas, en el trono de la monarquía española. A esto primero se vivió un proceso en España para encarar al falso monarca. Y surge el importantísimo tema de la soberanía. Anteriormente la soberanía de una nación recaía en su monarca, pero ahora, al ser Pepe Botellas un rey que no es legítimo, ¿en qué recae la soberanía de una nación? Hoy claramente podemos decir que en el pueblo recae la soberanía, pero en ese entonces no era tan fácil. Pues bien, esa misma idea llegó a la Nueva España. Si no hay un rey a quien seguir, nosotros, ¿qué debemos de hacer con la nación? A ello se decidió resguardarla, por decirle de alguna manera, claro. Entonces, la guerra que se inició en 1810 era a favor de Fernando VII, a favor de la monarquía española, y era en contra del dominio francés. En la arenga del 16 de septiembre no se sabe con certeza qué fue lo que gritó Hidalgo, qué fue lo que gritaron los independentistas, pero claro que se tienen conjeturas, y ellas señalan que mencionó viva la Virgen de Guadalupe, muere el mal gobierno y viva Fernando VII. Ahora, otra cuestión. ¿Es posible que el pueblo haya estado al tanto de todo esto? Muy difícilmente, a mi forma de verlo. La información corría de una forma muy diferente a la que ya estamos acostumbrados. Algo que pasaba en el otro lado del mundo tardaba meses en llegar para acá. Era la élite la que se enteraba primero de todas estas noticias. Noticias que viajaban todo el mar Atlántico y desembarcaban en Veracruz. Y ahora, el pueblo estaba al tanto de todas las noticias políticas y estaba realmente entrometido en ello. A mi forma de verlo, no. Porque se trataba de personas que vivían al día, tenían sus oficios y tenían cosas más importantes para atender en el momento. Así que no se trata de una masa politizada. Era una masa resentida, sí, pero no necesariamente politizada. Por ello, el movimiento insurgente no estuvo exento de saqueos y de violencia. Esa tensión ya presagiaba lo que iba a ocurrir en Guanajuato. El intendente de la ciudad, es decir, el que estaba al mando de ella, era el señor Juan Antonio Riaño. Este subestimó la amenaza que representaba una masa de gente enojada. En lugar de evacuar o de negociar con los cabecillas del movimiento, ordenó que se replegara hacia la Alhóndiga a toda la gente y llevándose con él a la milicia, a decenas de familias españolas y criollas, así como bienes, tesoros y documentos de valor. Con ello, cometió un grave error. Convirtió ese edificio en un refugio de la élite. Se envió un mensaje claro. La vida y la riqueza de los poderosos serían protegidas, mientras el resto de la población quedaba expuesta. Quizá por ello la rabia comenzó a crecer. Pues bien, llegó el 28 de septiembre de 1810. Las fuerzas de Hidalgo ya estaban enfrente de la ciudad. Estos dos personajes, el cura y el intendente, intercambiaron mensajería. Hidalgo le pedía que por favor se rindiera. Se dice que mandó dos cartas, una oficial y una en secreto. La primera con tono severo y manteniendo la etiqueta que la situación demandaba. Le pedía que por favor se rindiera, que bajara las armas para que nadie saliera lastimado. La carta secreta, por el otro lado, una relación de amistad bastante profunda entre ambos personajes. El mensaje es el mismo, que por favor deje las armas, pero con un tono más cordial, con un tono más amable. No obstante, en ambas cartas, Hidalgo fue ignorado. Sabía que ya no había vuelta atrás. Le ordenó a toda la gente que se encerrara en la Alhóndiga de Granaditas. Naturalmente el objetivo era resistir. Ya había mandado a uno de sus hombres con una carta pidiendo refuerzos.
mismos que quién sabe hasta cuándo llegarían. Tendrían que resistir en la alhóndiga días, quizá un par de semanas. Pero no, solo pudieron resistir un par de horas. En fin, el asedio inició. Pero no solo era contra el edificio de la alhóndiga, los alrededores del lugar también estaban siendo víctimas de vandalismo, de asesinatos, de crímenes. Y en medio de todo ese caos, el intendente Riaño intentó una salida para repeler a los insurgentes, pero una bala cruzó su cabeza y de esta forma Riaño fue asesinado. No me imagino lo que pudo haber sentido Hidalgo al ver a su amigo muerto, si es que lo alcanzó a ver, o cuando le llegó la noticia de que Riaño había sido asesinado en toda la refriega. No me imagino su reacción. Tampoco me imagino la reacción que tuvo al darse cuenta de que su movimiento era un caos. No había un orden, no había una estructura. Todos seguían a Hidalgo, pero no había disciplina. En fin, al morir Riaño, la batuta de la resistencia pasó a las manos de un teniente apellidado Barceló. Tan solo imaginen la situación. Son cerca de 600 personas al interior de la Alhóndiga, contra 20.000 que están rodeándolos. Ahora, el que estaba al mando de la defensa yace ahí muerto, y la masa popular de Hidalgo estaba reclamando sangre. Lo único que lo impedía era la puerta de la Alhóndiga, una puerta que seguro parecía infranqueable, hasta que un minero, al menos, según la tradición, conocido como el Pípila, se ofreció a incendiarla, cargando una losa en la espalda como escudo. Seguramente todos hemos escuchado también esa historia. La existencia del Pípila también se ha puesto en duda, pero lo cierto es que la puerta se dio, la puerta se quemó, y con ello pudieron ingresar los insurgentes al interior de la Alhóndiga. Lo que vino después, claro que no fue una batalla, fue una explosión de odio contenido. Las tropas insurgentes, y sobre todo el pueblo, irrumpieron en la Alhóndiga y desataron una masacre. Soldados y civiles fueron asesinados sin distinción. Mujeres, niños, ancianos. Las pertenencias fueron saqueadas. Los documentos y libros fueron arrojados al fuego también. Guanajuato vivió algo que lo iba a cambiar para siempre. Se convirtió en símbolo de pillaje, de violencia, de destrucción. Por otro lado, lo mencioné al inicio de este capítulo, Lucas Alamán. Un joven Lucas Alamán, futuro político conservador, presenció todos estos hechos y los describió con horror. En ese entonces, Lucas vivía en los alrededores de la Alhóndiga. En toda la refriega, un grupo de personas ingresó a su casa. Él menciona que iban a matar a él y a su familia, hasta que Miguel Hidalgo intervino. Sí, lo salvó, pero también era el responsable de llevar a tanta gente, de llevar todo el caos a Guanajuato. Y esa misma imagen fue la que se llevó la sociedad novohispana de ese entonces. El Cabildo de Guanajuato, por su parte, en un intento de comprender lo que había sucedido, publicó un comunicado que decía: estos abominables hechos nunca los habíamos visto. Los europeos eran nuestros familiares. Se habían casado con nuestras esposas y nuestras hermanas. Eran nuestros amigos y socios. En su desfortunio, estamos todos involucrados. La ciudad quedó devastada. Fue un baño de sangre. Y los insurgentes no abandonaron Guanajuato. Hasta el 1 de octubre, el daño ya estaba más que hecho.
La masacre dividió aún más al movimiento. En Valladolid los habitantes huyeron al saber de la proximidad de Hidalgo. Allí no hubo resistencia. La ciudad fue tomada pacíficamente el 17 de octubre. Luego cayó Toluca. Después, el 30 de octubre, los insurgentes triunfaron en la batalla del Monte de las Cruces y tenían el camino libre hacia la Ciudad de México. Pero lo más seguro, o lo más comentado, es que el recuerdo de Guanajuato pesaba mucho sobre Hidalgo. El 1 de noviembre envió a Mariano Abasolo y a Allende a negociar una entrada pacífica a la capital. Quien los recibió fue el virrey Venegas. Los recibió entre comillas porque los rechazó y de hecho estuvo a punto de fusilarlos. No obstante, el arzobispo Francisco Javier de Lizana fue quien intercedió por ellos y los salvó. Hidalgo estaba inseguro. Simplemente decidió no avanzar. El 7 de noviembre, el ejército insurgente fue alcanzado por Calleja en Aculco, donde fueron derrotados brutalmente. A partir de ahí, el liderazgo insurgente comenzó a fracturarse. La masacre de Guanajuato no solo representó una victoria táctica, sino también una derrota moral. Alejó a muchos criollos y terratenientes de la causa insurgente, empujándolos a financiar al ejército realista por miedo a perderlo todo. Para muchos, la lucha por la independencia había comenzado demasiado pronto, sin una dirección clara, sin una unidad. Lo que nació como esperanza, simplemente, a partir de Guanajuato, se tiñó de sangre. La toma de la Alhóndiga de Granaditas revela una verdad incómoda. Cuando por fin se abre la puerta al cambio, también se abre la puerta al caos. La violencia nunca es un accidente, es una consecuencia, una muestra de cómo las desigualdades extremas, cuando estallan, no distinguen entre justicia y venganza. Miguel Hidalgo vio en Guanajuato cómo su revolución, nacida desde el ideal de libertad, podía transformarse en un monstruo difícil de controlar. Y lastimosamente lo entendió demasiado tarde. La independencia no se ganaría solo con buenas intenciones, sino con organización, estrategia y tiempo. A veces, las revoluciones comienzan antes de que sus líderes estén preparados para guiarlas. Muchas gracias por acompañarme en este episodio del Archivo de las Leyendas. Recuerda seguirme en Spotify, YouTube, en Instagram, en TikTok. Y dime, ¿tú qué opinas? ¿En cada revolución es inevitable la violencia? O en este caso, ¿Hidalgo pudo haber cambiado el rumbo? Comenta, comparte y ayúdame a seguir desenterrando la historia, porque ciertamente es muy interesante. Nos vemos la próxima semana, con una nueva historia, con una nueva leyenda. Buenas noches.